cuando el destino del país está en juego. Bueno, uno tiene que pensar en no repetirse, ¿no? Porque venimos todos los años y la idea no es decir siempre lo mismo. Yo no sé si esto que digo ahora ya lo dije, pero yo íntimamente, respetando las creencias de todos, yo sé que Alberto no está ahí. No, perfecto. Yo sé que ahí están sus restos mortales. Dice Leopoldo Marechal que un cementerio es un galpón de nobles máquinas en desuso. Y el cuerpo, que es lo mortal, lo que pasa por este plano y se transforma en polvo, no es lo que representa a la persona. También compuesta por alma y espíritu. El rito funerario es algo que viene desde los siglos, en todas las latitudes, en todas las épocas, en todos los países, en todas las civilizaciones, y tiene fundamentalmente un soporte religioso. Nosotros como católicos sabemos, no es que creemos, que pensamos, que quizás sabemos que hay un cielo, que hay otro plano, le llaman ahora, al que nosotros le llamamos cielo, y en el que ahí se encuentran los que parten de este mundo. Qué lindo sería, porque a veces uno duda, ¿no? Que hubiera un cielo. Un cielo, pero no. Y que podamos reencontrarnos, el cielo de los militantes. Que podamos encontrarnos, seguramente Alberto ahí está reunido con queridos compañeros, con el general, con Evita. Pero ¿para qué venimos si él no está ahí? Venimos porque este es un lugar de encuentro. ¿Cuántas veces nos encontramos durante todo el año los que estamos acá? Esta vez, seguro. Por ahí hay otra, pero esta vez seguro. Y hoy vinieron algunos que no vinieron la vez pasada, y la vez que viene vendrán otros, y así sucesivamente. Nuevas generaciones se incorporan a esto. Y es permanente. Este año, lo que yo tengo para contarte, Alberto, donde sea que estés, es que hemos podido presentar un libro nuestro, hecho por nosotros. Y lo que cuando digo hecho por nosotros, lo digo con todas las letras, porque este libro no se podría haber hecho, no lo podría haber hecho uno solo. Tuve que consultar a Hugo Orbis, al Chuzo Correa, a Alberto Bertossi, a Javier Rodríguez, a Bonafide, a un montón de compañeros y a muchos otros que no nombro, porque nadie sabe cómo fue el comando en todos lados. Por ahí, el Chuzo o el polaco saben lo que pasó en Ciudad Evita, pero no saben lo que pasó en Churruca, 3 de febrero, o no saben lo que pasó en Charata, Chaco, o en La Ferrere. Y este libro lo hemos hecho entre todos, y lo hemos hecho entre todos, Alberto, desde la comodidad de una computadora, bajo techo. Yo escribía mientras mi señora me cebaba mate, mientras mis hijos dormían. Iba en auto hasta lo de Javier, iba en avión hasta General Pico, hasta La Pampa, iba a Rosario, a Salta, con aire acondicionado. Pero la guerra que hicieron ellos fue a la intemperie. Escribir una historia no es hacerlo. Y a mí en una oportunidad el loco Tiki me dijo, cuando yo le dije por qué no escribíamos, me dijo porque no podemos escribir la historia, hay que hacerla. Nosotros tenemos que hacerla. Y la hicieron. Acá está Huguito Orbis, uno de las primeras generaciones. Grupo, ¿cómo se llamaba el club? Lopardi, Grupo Lopardi. Jorge Osvaldo Jiménez, el Franco Lapuente, tantos otros que integraron el Grupo Lopardi.
Y ustedes hicieron esto a la intemperie, peleando contra el sistema. Nosotros nos sumamos después de los 70. Así que escribirlo fue mucho más fácil que hacerlo, pero pudimos escribirlo. Y eso va a dejar un testimonio que seguramente otros compañeros, sé que Rodi también está escribiendo, y se van a sumar otros, ojalá sean 100, ojalá sean 1000 los que escriban esta gloriosa epopeya, porque la epopeya o la épica es una definición literaria que define el cantar de gesta. El Cid Campeador es el cantar de gesta de Ruiz Díaz de Vivar, y el Martín Fierro es el cantar de gesta del gaucho y del criollo argentino cuando vinieron los liberales. La gesta es lo que promueve la épica, la escritura, y eso nosotros lo hemos hecho con muy pocas condiciones, porque yo no soy un escritor, simplemente me expreso escribiendo, pero hemos puesto todo, y es una historia apasionada porque la hacemos desde adentro, comprometidos con la historia y con lo que fue. Así que esta es mi noticia, querido jefe, querido Zapata, y seguramente otros compañeros tendrán otras cosas para decir. Muchas gracias. Pasá, Javier. Acá. Está bien. Bueno, acá estamos rindiendo homenaje a un patriota, a un verdadero patriota que marcó el rumbo del peronismo primero y de nuestra patria después. Quien nos hizo hombres y mujeres. Ha sido muy importante el aporte de Roberto Zurra con su libro, que permite que volvamos a rememorar circunstancias por las que hemos pasado algunos de los que estamos aquí presentes, y que, como diría José Antonio, estábamos a la intemperie. No había plan. Lo que había era un corazón de león. Que Alberto lo tenía y que lo compartía con todos nosotros. Sé que ya estamos desgastados. Estamos algunos hasta amortizados. Pero, como decía Paraco, siempre tenemos la posibilidad de hacer algún ruidito. Entonces, lo primero que quiero decir ante los restos mortales de nuestro jefe es pedirle perdón por las cosas en las que le he fallado y juramentarme ante él a hacer todo lo posible para mantener, como dice Hugo Orbis, siempre la llama viva del comando de organización. Para eso necesitamos todos los que estamos acá presentes, más los que faltan, de poner las actitudes negativas, pensar que todavía podemos. Fijémonos lo que está pasando en nuestra patria, que está en peligro. Estamos en peligro de volver a la época anterior al 17 de octubre de 1945. Vienen por todo.
Y nosotros, en honor de quien nos dio, tenemos la obligación moral de seguir levantando la bandera. Por eso les pido a todos los que estamos acá y a los que no, que les informen que si nosotros nos permanecemos unidos y solidarios, anteponiendo las problemáticas de las dirigencias nacionales, provinciales y municipales, nos constituyamos nuevamente como el Comando de Organización del Movimiento Peronista para traer una esperanza a nuestra patria que ha sido construida con mucho sacrificio y que seguramente demandará también el sacrificio nuestro. Acá, como vuelvo a repetir, el juramento ante Alberto le pide disculpas a cada uno de ustedes que por ahí sin querer he ofendido, y que me den fuerzas y que nos demos fuerzas para seguir todos juntos adelante. Nada más, compañeros. Rodri. Ahí ahora. Compañeros, compañeras, creo que hoy sería un día donde Alberto estaría un poquito más feliz que el año anterior, donde aquí mismo coincidimos muchos de nosotros para rendir un homenaje parecido al cumplir 10 años de su fallecimiento. ¿Y por qué digo eso? Porque los planetas se van alineando y la sistemática ley del silencio que se nos aplicó al comando de organización desde sus inicios, paulatinamente va cayendo y va asomando a la verdad. Y eso, gracias a Dios, se ha formalizado en 2 libros, que tienen sus antecedentes en los que venimos publicando en las redes, sobre el CDO y sobre Alberto Brito Lima, y también en Pablo Ansaldi, que ha hecho publicaciones desmitificando, mejor dicho, haciendo descorrer el velo de la mentira. Pero este año se presentaron 2 libros de textos científicamente confeccionados, que a partir de hoy deberían estar, y habrá que trabajar para eso, deberían estar en todos los anaqueles de las bibliotecas donde se estudia historia, en las universidades, sean estos anaqueles físicos o virtuales. Me refiero a lo que apareció primero, que es el libro de Juan Pedro de Nadal, presentado en el primer tercio del año, en la Feria del Libro de este año. Y luego me refiero con especial énfasis al libro que presentó hace muy poco en la Biblioteca Nacional Roberto Coco Suárez. Los dos, creo, sin proponérselo, ambos se complementan, porque mientras el libro de Denadai habla desde el rigor científico de un laboratorio de quien no nos conoció de lo que está hablando y no se lo puede acusar de que está contaminado por los climas de época, Coco escribió su libro desde adentro de nosotros. Es uno de nosotros que se tomó el inmenso trabajo de escribir ese libro. Pero los dos tienen un vector común, que es demostrar al mundo documentadamente, a la Argentina y al peronismo, que el comando de organización fue y es, bueno, después vamos a definir qué es, pero no es lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Tuvo protagonismo en la historia del país, porque tuvo protagonismo
dentro del peronismo desde 1955 en adelante, hasta la fecha. Y tener protagonismo en el peronismo es tener protagonismo en el país, porque no se puede entender el país si no se entiende el peronismo. Y no se puede entender el peronismo del 55 para acá si no se entiende al comando de organización, que fue y es el comando de organización. Por eso, vaya mi reconocimiento para estos dos compañeros, bueno, en el caso de Coco, el otro muchacho creo que le hemos ganado el corazón, pero viene de otras arenas políticas. Lo que pasa que es alguien que es honesto intelectualmente. Entonces él se superó a lo que el CONICET y la universidad era la corriente historiográfica, y descubrió o reveló la verdad sobre el comando de organización, una especie de Roberto de Saldías, ¿Roberto? Adolfo Saldías, redimido. Menos mal que tenés un historiador ahí. Menos mal, dos. Ahora, esto no termina acá. Por eso digo que Alberto, de donde esté, bajo el concepto trascendental que tenemos los cristianos, esto no queda acá en cuanto a este trajinar documentado. Ya Coco anunció su segundo libro, o sea, el tomo número 2, que abarcará, supongo, la etapa posterior a donde termina el tomo 1. 74-90, más Bien. o menos. Y en el caso mío, que lo voy interrumpiendo, son mínimas historias de un militante del CDO, discípulo de Alberto Brito Lima. Pero yo le voy a explicar de dónde es el enfoque que le estoy dando. Tampoco soy un profesional o un historiador formado para escribir libros de historia. He escrito libros de economía, pero no de historia, que es otra cosa, ¿no es cierto? Una vez, hace unos años, compañero Arnaldo Castro, que muchos de ustedes conocen, hoy radicado en España, él estudiaba en la Universidad del Salvador y me dice que lo abordaron, no me acuerdo si me dijo, un equipo de investigadores en la universidad, de 2 o 3 que eran españoles. Algunos lo señaló como miembro de nuestras filas, y el motivo de su investigación era Alberto Brito Lima. ¿Por qué? Porque ellos se planteaban desde España, y por eso vinieron acá, o sea que Alberto acá se lo negaba, pero afuera, algún conocimiento tenía, como un hombre, ¿no es cierto?, sin recursos, creó una organización que trascendió los distintos tiempos históricos de la Argentina, cuando otras similares quedaron en el camino, fueron quedando en el camino. Ese era el objeto de investigación. Sobre eso me quedó picando. Entonces, a partir del libro de Coco, yo desvío lo que venía haciendo, porque lo que Coco escribió, si yo tengo que escribir, vayan a leer el libro de Coco. Y si tengo que escribir sobre lo que no está el libro de Coco, una interpretación diferente, vayan a ver el libro de Nadal, punto. No lo vamos a repetir, porque no tenemos ni tiempos biológicos para hacerlo. ¿Cuál fue mi preocupación? La misma que estos investigadores plantearon. No lo conocí ni sé qué fue de su investigación. Entonces, yo me decía, había cosas que me impactaban de Alberto en momentos. Yo ya hablé la vez pasada, hace un año acá mismo, de una de esas facetas, el Brito Lima pensador, ¿no? Porque la historiografía mentirosa, la falsa historia oficial, lo pone como un cadenero, el negro Brito. El negro Brito, más blanco que la leche. Entonces, y yo les conté una anécdota, porque como decía, como nos enseñaba el general, que decía Napoleón, y un ejemplo acá era todo.
Y yo les di un ejemplo de eso. Cuando nos juntamos acá en Madero, me recibió con una fotocopia, me estaba esperando, una fotocopia de Gramsci, el teórico neomarxista italiano, y me lo hizo leer, en voz alta lo leímos. ¿Para qué me lo hizo leer? Yo nunca había leído, leí cosas, pero no a Gramsci, porque había un hecho puntual de aquella copia, que ni me acuerdo cuál es, y él quería que lo analizáramos en conjunto, desde la visión de Gramsci y desde la visión del peronismo. Por eso Alberto es un pensador, porque sigo en esto a un filósofo peronista, que es Alberto Huela, que dice: los peronistas no tenemos intelectuales, tenemos pensadores. Y eso es lo que era Alberto, un pensador que pensaba la realidad y obraba en consecuencia. Pero hay otros aspectos que a lo largo de acompañar los distintos periplos me iban llamando la atención. Una es el Alberto Brito Lima solidario. Otra, el Alberto Brito Lima y su extraordinaria memoria. Y otra, el Alberto Brito Lima carismático, siguiendo el diccionario, lo que dice sobre qué es alguien carismático, el diccionario de la Real Academia Española, de cada día. Y seguimos entonces con los ejemplos que decía Napoleón. Una vez estábamos en Resistencia y nos alojamos en el hotel que Foetra Regional Chaco tiene. El secretario general, hombre que trabajó con Víctor Sánchez, de apellido Jiménez, el papá de Gabriel Jiménez, el que se salvó del asesinato de la encerrona que le hicieron los montoneros al cruzar el puente de Corrientes a Resistencia, y porque Dios no quiso, aunque quedó bastante maltrecho, la vida de él sigue vigente. ¿Qué me llamó la atención esto de carismático? Me llamó la atención que acá nos conocemos todos, nos vemos todos los días, entonces cada vez que nos juntábamos en la agrupación del 17 de octubre, un montón de gente, pero el Chaco iba a cada puerto de obispo. Cuando nosotros bajamos al lobby a desayunar, había una cola de compañeros y compañeras esperando para hablar con él, que andás a ver cuántos años hace que no hablaba. Pero esa cola no terminaba en ese salón grande de Foetra, salía a la calle y hacía un poquito así. Entonces yo, obviamente, tuvimos que hacerle el aguante durante toda la mañana y gran parte de la tarde. Y ahí me pregunté, ¿qué tiene este tipo, carajo? ¿Tengo que escribirlo alguna vez? No sé si lo pensé. ¿Qué año fue? Y calcularle año 90, 93, por ahí. En otra oportunidad, no sé, Funes el memorioso, Alberto Brima el memorioso no quedaría bien, ¿no es cierto? Estamos en una reunión convocada para viejos compañeros en la provincia del Chaco, en la localidad de La Leonesa. La Leonesa es una localidad que nace a partir del centenario Ingenio Las Palmas, que se cerró. Nos juntamos ahí y aparece 30 compañeros mínimos en un lugar rodeado de vegetación. Era la casa de los Prulla, que habían sido colaboradores estrechos de Víctor Santiago Sánchez, el jefe del Comando de Organización Chaco. Y uno de ellos en ese momento era diputado provincial. Estábamos alrededor de la mesa, participó Cefe también, mi hermano, y Oscarcito Gutiérrez, el Toba. Se imagina que en el Chaco. El Toba porque chaqueño, pero él es de acá y nos encontramos allá. Aparece un compañero alto, un poco entrecano, algunas entraditas, pero bigote tupido, anteojo con esos culos redondos, culo de botella, vamos a decir. Quería ser menos gráfico, pero no, anteojo, culo de botella. Lo encara Alberto y lo
enfáticamente, efusivamente lo saluda y le dice, lo desafía. Vos de mí no te acordás, le dice. Y Alberto le dice, ¿cómo no me voy a acordar? Dice, vos sos fulano de tal. Y el tipo razonamente y se da vuelta y me dice a mí, él en el año 1966 bote a remo lo cruzó junto al Mono Torreta y a Horacio, que le preguntó ya ve qué Horacio era, me dijo Horacio Franco o el loco Horacio, los cruzó a la localidad del Paraguay Naranjito, porque acá lo cuentan en el libro. Ah, cuando emigró el mono, claro. Lo venían persiguiendo, allanaron la casa. Yo digo, qué memoria que tiene este tipo, pasaron más de 20 años y se acuerda con detalle, nombre y apellido. Y si lo seguía le contaba quién era la mujer. Rodi, hablando de nombre y apellido, acá un compañero del Chaco me dice que es Benítez, el compañero que se salvó. Benítez, sí. Sí, yo te dije. Jiménez. Jiménez. No, Benítez. yo, mala mía. Benítez. Benítez y el papá Benítez. Retrocede dos casillas. Claro. Era de tu gremio el padre, fue esto. Exacto. Tenga clemencia que acabo de cumplir 70 años. Bueno, Y a veces empieza a patinar. bueno, hay jóvenes de 90. Pagate el asado y arreglamos. Benito, todo para eso. Por último, quiero destacar el tema de Alberto Britolima Solidario. Fuimos a visitar al compañero Agustín Gómez, corríjame si me Agüicho. Agüicho. Él estaba en esa época, lo estamos rastreando, no sabemos si está vivo, es muy posible que no. Él estaba radicado en Florinda. Los que no conocen Florinda está en el límite con el Paraguay, sobre el Pilcomayo. Y se llega a Asunción cruzando el puente internacional San Ignacio de Loyola. Agüicho era el número 2 en el Chaco cuando estaba vivo Víctor Santiago Sánchez. Bueno, pero vamos, me dice. ¿A dónde vamos a ir? Enfiló para Asunción y cuando llegamos nos desviamos a la periferia. Fuimos a un barrio humilde, de casas modestas, limpias pero modestas, muy modestas, y en una de esas casas golpeadas. Aparece una persona enjuta, muy delgadito. Estaba hace calor en el Paraguay, estaba con musculosa, eso resaltaba más, ¿no es cierto?, su flaqueza. Bueno, se abraza con Alberto, vio unas lágrimas. ¿Quién es este? Bien. Y ahí estuvimos un rato largo. Cuando nos despedimos, Alberto lo asiste con algunos recursos, porque en esa casa a todas luces escaseaba. ¿A quién visitamos? Su nombre es Julio César Riego. Ah, Riego. Julio César Riego, que a ustedes seguramente, o a la gran mayoría, no les dice nada. Paraguayo. César Riego, O sea, yo lo vi en el era 77. un diplomático Ah, paraguayo, que es el que le entrega los pasaportes a Isabel Perón y al general, con el cual se embarcan como si fueran paraguayos en el vuelo del año 1964, que es el retorno fallido, ¿no es cierto? Ahora, junto con él, con el general de Isabelita, él se va en el avión. Se acabó su carrera diplomática, ¿no es cierto? Perdió todo. Tanto es así que cuando yo se lo comento a Bona esto, él me dice, sí, yo lo conozco, me dice. Yo lo conozco. ¿Y cómo lo conocí? Porque cuando Alberto estaba en la clandestinidad, lo mandó especialmente a Asunción a decirle que Alberto, el peronismo, lo seguía recordando por su vida. Ese era Alberto Solidario, ¿no es cierto? Ese era Alberto Solidario. Pero algo más resalta su caridad cristiana. Julio César Riego, en ese momento, era, pues, primo hermano de Julio César Humada Riego. ¿Y quién es Julio César Humada Riego? Bueno, primos eran. La mamá de ambos, hermanas.
Y Humada Riego, en ese momento, era el gobernador de Misiones, que asumió en nombre del peronismo. Cuando volvíamos para este lado, le dije a Alberto, che, este muchacho, dije otra cosa, ¿no le puede tirar un sándwich siquiera al primo con lo que hizo? Alberto no me... se encogió de hombro, dice así. Bien, para ir cerrando. De Naday, en las charlas que tuvimos, una intriga que tienen muchos. ¿Qué es el comando de organización? Entonces, lo que se me ocurrió en ese momento, dije, por ahí hay que purificar un poco esto. La escuela de conducción no es una agrupación política, es una escuela de cual, una escuela de conducción. Pero más que eso, el legado de Alberto ni siquiera es el comando de organización, es un concepto llamado comando de organización. Es un concepto que es donde la estructura orgánica que teníamos desaparecido y aquí estamos. Y todavía pensando qué hacemos. Lo pidió el Chuzo. Lo pidió con una necesidad también Javier Rodríguez. Y ese concepto se sintetizó con una frase nuestra que fue bandera de guerra. Somos el pensamiento de Perón hecho acción. Somos la concepción de Perón hecho acción. Eso fue lo que le dije a él. Hoy más que nunca somos necesarios, porque nuestros mayores decían, cantaban, la Argentina sin Perón es un barco sin timón, y esta Argentina sin timón es un barco sin timón. Entonces, nosotros, que como Alberto Brito Lima, no solamente creemos en el general, sino que le creemos al general. Creemos lo que dice, creemos su mandato que está escrito. No hay nuevos rótulos que califiquen nuestras banderas. Somos los que las 20 verdades dicen. Algunos compañeros, o que, diciéndose tal, anidan en el movimiento en los últimos tiempos, han planteado la superación, que está superado el peronismo. Lo hicieron algunos adoptando a Laclau, que fue el primero que acuñó esa frase, en carta abierta, sosteniendo Laclau, el que no lo conoce, es un teórico neomarxista o postmarxista, se define él, ¿no? Anglo-argentino, porque si bien nacional argentina, toda su carrera académica la hizo en Inglaterra. A eso se lo contrató una y otra vez para que diera conferencia. Y dijo eso. Nos dio por fenecido al decir, el kirchnerismo es la etapa superior del peronismo. Pero como las cosas no salieron como se pensaba, aparece nuestro gobernador, Ángel Kicillof, que no creo que sea malintencionado, porque él se asume como peronista, la primera vez que lo escucho, pero está bien. Y él dice, no más peronismo ni más kirchnerismo. Hay que componer una música nueva. Sí, pero la batuta la tienen ellos, macho. Perfecto. Ahora, traigo a colación, y voy terminando para no aburrirlo, del cura Tomás. ¿Quién fue el cura José Daniel Tomás? Y bueno, es un cura empático con nosotros. Me bautizó a mí, me casó a mí, pero no solamente, ya esto es importante. Lo bautizó a Pedro Bevilacqua, lo bautizó y casó a Andrés Bevilacqua, y fundamentalmente lo bautizó a Alberto Brito Lima. ¿Por qué se bautizaron de grande? Eso es parte de otra historia que hay que... ¿no es cierto? De grande. Y yo no fui el padrino de Alberto. Agarra trupa para poner. Y me pesaba un poco porque la gente mayor no necesita padrino. Sí fui un testigo calificado y así tengo la honra de estar
en el acta de bautismo. Pero el cura que nos cobijó a nosotros cuando lleva 13, 14 años, nuestro presalto en los movimientos juveniles barriales, antes de entrar en el comando, decía algo, y no lo repetía: nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Por eso los que no tienen y necesitan van y compran berreta. Y ahora, cualquier cosa que hagan, si no tienen, ¿qué van a hacer gobernando? Bueno, lo que ya vemos y a dónde hemos llegado. Por eso, nosotros, los que seguimos creyendo en la vigencia del pensamiento estratégico del general Perón, condensado en su doctrina y su ideología, nosotros tenemos que volver a trabajar. Compañero, Eso sí. respetuosamente, quiere hablar. Soy pariente. Soy la hija. Es la hija. Pero va a hablar mi hermano. Bueno, Bueno, dejémoslo que termine. Dejamos que termine. Rodri. yo le pedí como dijo. Termina. Sí, A ver. sí, sí. No, en 2 horas y cuarto termina, más o menos. Dejémoslo tranquilo. Pero nos está enriqueciendo. Sí, por supuesto. Vuelvo. No, me encanta. Respetuosamente. Me sacaron He explicación. aprendido mucho de lo que usted ha Bien, dicho. bien. Pero- Pásame la grabación, así me la incorporo en mi libro. Yo lo que quiero terminar diciendo, que eso, que nadie da lo que no tiene, es algo, y lo voy a leer textualmente, es cortito, es un mandato del general. Sí. Un mandato del general que explicita cómo aplicar, por qué somos los que la 20 verdad dice, que no hay nuevos rótulos que califiquen nuestras banderas. Es verdad. En la hora de los pueblos, último libro que escribió Perón del año 68, o sea, nosotros la mayoría tenemos entre 13, 14, 15 años los más viejos, y la mayoría, ¿no? O sea que esto está escrito primero en Latinoamérica ahora o nunca, con un mensaje a la juventud, y Perón lo reproduce para la juventud en el capítulo 7.4, bajo el título de Movimiento Peronista. Y este es el mandato. O sea que no lo decimos nosotros, lo dice el general, dice: ninguno que no conozca perfectamente las directrices de nuestra ideología, como las prescripciones de nuestra doctrina, estará en condiciones de aspirar a la conducción o el encuadramiento de nuestras fuerzas. Solo se puede ser revolucionario si se tiene presente en todo momento los objetivos que se persiguen y se poseen los valores morales y la mística necesarios para luchar por ellos sin descanso y sin desfallecimiento. En los 3 libros publicados por el jefe del movimiento, o sea, él, los jóvenes peronistas encontrarán tales principios de ideología en el libro Una comunidad organizada, la forma de ejecutar esa ideología en el libro La doctrina peronista, y los conocimientos de la teoría y la técnica de conducción en el libro de conducción política. No puedo decir palabra de Dios, palabra de Perón, ¿no es cierto? Yo digo, creo hoy, más que nunca, coincidimos, sin haberlo hablado antes, en esta necesidad de juntar. ¿Para qué? Creo que coincidimos que hay que volver a trabajar sobre esto. No se puede aspirar a conducir en nombre del peronismo si no se sabe lo que es el peronismo. La forma es lo que hay que decir. Seguramente no hay una forma. Habrá varias, pero tiene que ser una acción convergente. Y eso queda abierto para las comunicaciones que tengamos en la zona. Lamento si me extendí mucho, No. pero tenía que ser dicho y se dijo. Muy bien, muy bien. ¿Qué vas a hablar, Rosita? Gracias, compañero, por estar con nosotros, por estar al lado de mi papá. Yo los conozco de chiquita, nací con comando de organización, soy comando de organización y moriré comando de organización. Y vamos a empezar a hacer los cuadros feministas y los cuadros masculinos.
Vamos a empezar como empezó papá, de cero, con 2 colectivos, con el 38 y con el 5. Así empezó papá, así empezó mi papá. En la casa que me la quieren tomar los macristas. Estoy defendiendo la casa que fueron los muchachos del comando de organización a festejar Navidad y Año Nuevo. Y lo quiere tomar lo toco. No lo va a tomar. No lo va a tomar. Porque todo es política en la vida. Mi papá me enseñó que todo es política. Y ahí nació el verdadero comando de organización. Ahí, Avenida de los Corrales, 6851. Ahí nació, murieron muchos compañeros, dejamos atrás, y no podemos dejar esa casa al vaivén de gente que no se la merece. Más gente como Patricia Burri y Rotondo. Yo les quería decir muchas gracias por estar acá, compañeros. Bueno, yo principalmente los conozco a muchos desde mis 15 años. Hace varios años que los conozco y fueron mis guías: Alicia, Javier, Carlos, sí, Roberto, Coco. Sí, por ejemplo, el primer escritor que conocí fue a Coco en mi vida. Sí, y yo a mi abuelo lo conocí tarde, 15, 16 años. Y soy el hombre que soy gracias a él en gran motivo. Principalmente porque hoy en día puedo estar en un cargo importante de trabajo, pero si no tuve esa base que tuve gracias a él, nunca lo hubiera podido lograr. Sí. ¿Qué puedo decir de él? Sí. Muchísimas cosas, que podría repetir ciertas palabras, pero lo que definitivamente a mí me moviliza es verlos a ustedes tan comprometidos, porque ustedes son el verbo que él deja en esta historia, en definitiva. También, digamos, los veo con tanta energía y que me alegra por todos que estén acá tan unidos, de que me pongo a disposición de ustedes, porque realmente, digamos, los valores y la coherencia que manifiestan no es algo que pasa hoy en día en la política. La política sí, son chorros, sí, roban a la gente actualmente, la mayoría, y le importa muy poco el pobre. Pero ustedes no. Si Alberto se murió pobre, fue embajador y diputado nacional. ¿Dónde vivía? Acá en La Matanza, no vivía en Puerto Madero. Y eso es lo que vale. Si murió con un estado de coherencia absoluta. Ustedes saben muy bien, sí, que él se tenía que haber hecho una diálisis. Sin embargo, ¿qué dijo? Yo débil no me quiero ver. ¿Sí? Porque él se sentía que era la resistencia en pie. Así que lo tenemos que recordar de esa manera, como una persona con absoluta coherencia y un líder excepcional, porque me sorprende de que el Comando de Organización haya creado estos cuadros, ¿no? Hay escritores, hay políticos, hay concejales, ¿sí? Y todo esto a partir de este inicio. Así que, sí, no quería pasar, la verdad, porque nunca paso. Sí, me pidió Rosita. Pero de mi parte les digo gracias. Sí, y Alberto tenía una frase muy linda, ¿no? De que, por ejemplo, vamos a decir que el Che Guevara se la había copiado en cierta parte, porque el Che Guevara, que decía, hasta la victoria, siempre. Pero él la tenía mucho más clara que el Che Guevara. Él decía hasta la victoria final, por la patria, por Perón y por su doctrina. Así que gracias, compañeros. Espera, pase. Deja que pase. Ah, no, pará, voy yo. ¿Estás vos? ¿Va a hablar vos? Bueno. Una palabrita más. Simplemente yo pertenezco al Frente Político Sindical Primero La Matanza, que conduce el compañero Pablo Bocci, que en este momento no pudo llegar hasta acá. Yo simplemente quiero decirle, primero agradecerle a ustedes, que son la vivencia pura del comando de organización. Gracias a un amigo, a un compañero que me enseñó en las charlas que he tenido con él, que fue Alberto Torreta, cuando trabajábamos en el Centro Recreativo Municipal, empecé a querer y a admirar
a Alberto Brito Lima y a su gente. Simplemente quiero agradecerles a ustedes, y con ustedes, y ahí comparto lo que dice el compañero Javier, con ustedes tenemos que seguir peleándola, no por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros nietos. Hay que hacer un justicialismo de avanzada con las 20 verdades, pero para este siglo XXI, nuestros hijos, nuestros nietos tienen que entender lo que fue el peronismo, lo que fue Alberto Brito Lima y lo que son ustedes, porque ustedes son la vigencia viva del comando de organización. Pero hagámoslos hechos, hagámoslo realidad. Yo me saco el sombrero ante ustedes y lo que yo digo lo sostengo y soy muy agradecido de estar acá y el aplauso es para ustedes. Salvador. Bueno, queridos compañeros, han pasado ya 11 años desde que se fue Alberto. Han pasado 11 años que se fue Alberto, en lo físico, pero está en cada uno de nosotros, en las enseñanzas que nos dio, en las vivencias que hemos tenido a través del tiempo con él. Este año 2023 han sucedido varias cosas, algunas tristes. Falleció uno de los hijos de Albertito Lima, que acá recién estuvo Fernando, su hijo, uno de sus hijos. Y seguramente estarán con Alberto, junto a Doña Rosa, junto a Juancito, junto a Martincito, el hijo de Rosita, querido Martincito, que falleció lamentablemente también, estarán junto a Alberto. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a Alberto, creo, es porque nos preguntamos, ¿no?, en esta situación a veces, ¿qué es lo que haría Alberto ante lo que está pasando? Y pensamos que Alberto hablaría sobre lo que es el peronismo y sobre lo que es la Argentina, ¿no? Cómo poder hacerlo mejor para sacar la Argentina adelante. Y Alberto diría, alguien dijo las 20 verdades, ¿sí? Hay que empezar a decir la verdad, porque como cristianos se decía, la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la mentira y de la hipocresía y del padre de la mentira, que sabemos quién es. Entonces, y para el peronismo empezamos a decir la verdad a través del libro de Coco, a través del libro de Naday, porque como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Entonces, ¿por qué? Porque hace más de 20 años se está construyendo un relato de lo que ha sucedido y las nuevas generaciones no tenían un punto de referencia para poder comparar. Había una sola mirada. Y del comando de organización hasta hace 20 años, cuando se hablaba, los 20 de junio, hablaban de los asesinos de Ezeiza, de los matones, de la Triple A, de López Rega, todas las tonterías que decían. Y vino un hombre que nada que ver con el comando de organización, un estudioso recién dijeron de dónde, un becario del CONICET, que precisamente no, en ese ámbito no son simpatizantes nuestros. Hizo un estudio científico donde demostró con documentación y argumento que todo lo que decían de nosotros era mentira, que nosotros éramos verdaderamente peronistas, nuestros orígenes eran peronistas, pero nosotros nacimos peronistas. Y resulta que en la década del 70 llegaron los muchachos cuando ya la película estaba terminando. Nuestros compañeros hace 15 años que venían luchando. Y la historia que escribieron esta gente nos borraron totalmente, y si nos nombraban como los asesinos, como los negros, como los matones. Y este chico, sin querer, estudiando y haciendo buscando documentación, demostró que era todo mentira.
AAA, que lo perrega, que demostró científicamente, está el libro. Bueno, después tenemos el libro Coco, pero van a decir que lo escribimos nosotros, ¿no? Entonces, ¿y para el peronismo qué es la verdad? Porque yo creo que tenemos que empezar a decir la verdad. Aunque duela, aunque moleste. Para Perón, ¿qué era la verdad? La única verdad es la realidad. Entonces, si nosotros señalamos la realidad, estamos diciendo la verdad. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la Argentina? ¿Qué ha ocurrido en el peronismo? ¿El peronismo puede producir el 60% de niños pobres? Pregunto. ¿Puede producir miles de personas que viven en situación de calle? ¿Miles de personas que están en situación de calle? ¿El peronismo puede pedir la detención de Isabel Perón en el año 2007? ¿Fue la justicia? Porque algunos dicen que fue la justicia, que era Ollarvide. Ahora, si alguien cree que Ollarvide actuó por cuenta propia, o es inocente, o es... no sé cómo decirlo, ¿no? Sabemos quién fue Ollarvide. ¿Es inocente que no se ponga al gusto de Isabel Perón donde corresponde por ley? Acá con el compañero Coco y todos ustedes hemos juntado 1000 firmas aproximadamente pidiéndole al presidente que ponga donde corresponde al gusto de la señora. No hubo contestación. El compañero Coco se lo mandó al Instituto Patria, lo mandó al Senado de la Nación, se lo mandó al presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, no hubo respuesta. ¿Es inocente eso? Yo pregunto. A veces molesta, ¿no? Entonces, el otro día en la presentación del libro, Coco decía de que había que rescatar a esos muchachos que estaban engañados, ¿no? En la década del 70. El 1 de mayo del 74, cuando los llevaban dentro de las cañas, ¿no? Y cuando esta gente entró a gritar contra Perón, lo vamos a decir, porque hay que decir la verdad. Esta gente decía, votamos a una muerta, a una puta y a un cornudo. Y la gente humilde que había ido con ellos porque creían que era peronista, se abrieron de ellos y los echaron. Hoy, 40 años o 50 años después, las cañas son más sutiles. Las cañas son sueldos, puestos políticos, contratos. Es más difícil, ¿no? O sea, la gente tiene necesidades. Entonces, esos compañeros, tenemos que decirles la verdad. Hace 20 años ya creo que se tienen que haber dado cuenta. Se tienen que haber dado cuenta que ponerle el nombre La Cámpora, vamos a decirlo con todas las letras, vamos a decir la verdad, ponerle el nombre La Cámpora a una agrupación es burlarse de Perón. Y eso estoy diciendo una locura. Yo pido que me corrijan, por favor. Cámpora fue traidor a Perón. Esta gente que se dice peronista, a su principal agrupación le pone La Cámpora. Yo pido que me digan, porque yo por ahí estoy equivocado, yo no soy el dueño de la verdad. Yo aprendí de Alberto que nos contó cuando fue a ver a Perón, que Perón le dijo, mi hijo nunca se crea el dueño de la verdad. Nosotros no nos creemos los dueños de la verdad, pero eso no nos impide decirla. Ahora, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, hace 3 años, dijo en el homenaje donde se tenía que hablar de Rucci, entró a hablar loas de Tosco. O sea, el ídolo del presidente del partido peronista, su ídolo es Tosco. Y a Rucci ni lo nombró. Y no dijimos nada, muchachos. En otras épocas, hace 40 años, quizá eso no pasaba, ¿viste?
Yo sé que esto molesta, pero tenemos que decir la verdad, porque la verdad nos hará libres. Quizás nos cuesta, estas situaciones nos cuestan que no seamos, por decir estas cosas, no seamos admitidos, pero es peor, por decir esto, que lo dice el compañero Bricio en el libro de Coco. Coco, en tu libro vos ponés el reportaje que le hicieron a Bricio, y Bricio en el 2014 decía que esta gente no era peronista, y decía esto de la Cámpora también. Ahora, ¿alguien puede decir que Bricio era gorila? Yo pregunto, ¿el compañero Bricio era gorila? A nosotros por decir esto nos trataron de gorila y de odiadores. Ahora, ellos que mataron a Rucci, mataron a Víctor Sánchez, mataron al Gordo Rodríguez, a Gallardo y a todos los compañeros que me estoy olvidando, somos los odiadores nosotros y ellos mataron a nuestros compañeros. ¿Cómo es el tema? Estamos claros, estamos... Perdóname, González, te olvidaste de que quisieron profanar la tumba de mi viejo. También, por supuesto, que hicimos un homenaje con los compañeros, hicimos un Zoom de repudio a eso. Hicimos repudio a eso. Porque la municipalidad no me dio ninguna razón, ni la policía. Así es, así es. Entonces, compañeros, yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Alberto es decir la verdad. Terminar con la hipocresía. Y para terminar, como siempre, como recordación, como homenaje, Alberto siempre está presente. Por eso, compañero Alberto Brito Lima, presente. Compañero Alberto Brito Lima, presente. Compañero Alberto Brito Lima, presente. Comando de organización. Para terminar, desde el fondo de la historia, desde el 55 en adelante, de todas las luchas de Alberto, oímos esa arenga de Alberto que decía: compañeros peronistas, de pie, firmes y a la carga, por la patria, por Perón y su doctrina, de aquí hasta la victoria final. Gracias, compañeros. Compañero, una última reflexión, porque me parece importante. Caminando con Alberto por las calles de Unquillo, yo me atreví a preguntarle: Alberto, ¿qué tengo que hacer si yo te llevo a sobrevivir? Y él me dijo: hay que persistir en la fe. Sí, no, ya está.